Kaixo, egunon, ongi etorriak izan zaitezte Donostia Zinemaldira. Welcome to the San Sebastian International Film Festival. Gaur, kafe bat hartuko dugu Manto de Gemas filmeko taldearekin. Hoy nos tomamos un café con el equipo de la película Manto de Gemas. La película, que ha tenido su estreno en la sección Zabaltegui Tabacalera y compite además por el premio homónimo, se ancla en la realidad sociopolítica mexicana para seguir los caminos paralelos de tres mujeres atravesadas por distintas violencias. Con nosotras para charlar sobre la película, la actriz Nailea Norvin y su directora Natalia López Gallardo. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Irati, muchísimas gracias. Estamos muy bien, estamos contentas de estar aquí. Sí, hola. Increíble. La película narra a través de un lenguaje, digamos, depurado y minimalista la tragedia y el desmantelamiento del tejido social de vuestro país, México. Y yo quería comenzar preguntando desde dónde y sobre todo desde qué sentimientos nace la película. Sí, creo que es una pregunta fundamental, porque en México creo que nos relacionamos todos con esto, que es una tragedia muy compleja de diferentes maneras. Puedes definitivamente evitar su presencia, no necesariamente sentirla, o acercarte a ella de muchas formas, porque está en la descomposición del tejido social, está en la búsqueda de los desaparecidos, está en las mujeres desaparecidas de Juárez, está en las violencias entre cárteles, está en los secuestros, está a nivel social, económico, político. Es un engranaje complejo. Y yo vivo en el campo mexicano, en el centro de México, hace 15 años, y de alguna manera me costó no enfrentarme con la sensación de contemplar esa descomposición del tejido y tratar de decir algo desde el contexto social y existencial que yo tengo ahí. Y realmente solo puedo hablar de lo que conozco dentro de mi marco de referencia. Entonces, sí, fue complejo decidir cómo acercarse, porque no quería hacer una declaración política, no tenía soluciones que proponer a un tema tan difícil. Decidí acercarme desde un lado más a describir la herida espiritual, de alguna manera, que todos los mexicanos tenemos. Además, esta película tiene algo como de viaje íntimo para ti también, porque supone tu ópera prima en el largometraje, pero es verdad que tú ya arrastras una experiencia de más de 15 años asociando imágenes en la mesa de montaje. Y yo quería preguntar cómo es eso de ponerse a construir imágenes desde cero. Sí, efectivamente es algo también muy especial, porque todo lo que sé, creo, lo he aprendido en la mesa de montaje. El montaje es una labor muy analítica y muy cerebral. Entonces, mi pasión por eso era analizar todo el tiempo el lenguaje. Y aunque uno se involucre de una manera profundísima en los proyectos y realmente amases el material y surja de ahí la película, a veces son procesos largos de 1 año o año y medio o 6 meses, además de una interacción humana con el director profunda e interesante, porque siempre hay una especie de psicoanálisis ahí. El tener la película como creador es una experiencia completamente diferente. Realmente no se compara.
no solo tienes una espada de Damocles en el cuello atrás desde que te despiertas hasta que te apagas durante todo el proceso de la película, sino que realmente tiene que haber pues un psicoanálisis tal vez personal, constante, el aprender a estar abierta, a escuchar, a atender, a comunicarse, a estar atento a lo que te rodea todo el tiempo, más allá de lo que planeaste y visualizaste. Es un proceso de mucha vida, de estar muy despierta, realmente. Y eso es hermosísimo. Sí, agotador también. Sí. Mucha responsabilidad, ¿no? Cuesta mucho el cine a nivel económico también. Entonces, realmente estar haciendo una película conlleva responsabilidad. Además de evocación y ensoñación, la película diría que también planea un poco sobre el territorio corporal, sobre el territorio del cuerpo y digamos que las diferentes violencias que se ejercen sobre él. Y yo quería, Nayla, preguntarte para ti cómo ha sido trabajar por un lado con la palabra, por otro lado con el silencio, que creo que también tiene una fuerza muy arrolladora en esta película, y finalmente con el cuerpo también. Muchas gracias. Muy interesante tu pregunta y me encanta que la abordes porque siempre me he considerado una persona muy física, una actriz que ha trabajado con su cuerpo desde muy temprano en la danza y todo, entonces siempre lo aprovecho para expresarme. Incluso admiro mucho a Natalia, que muchas veces los artistas somos personas un poco introvertidas que necesitamos expresarnos a través de eso que hemos elegido, si eres músico, por la música o por la danza, y ella acaba de hacer una película que expresa tantas cosas que ha estado procesando durante unos cuantos años, y luego todavía poder explicarle en palabras no es fácil, ¿no? Es como, a mí siempre me gusta como limitarme a que, bueno, ahí está el trabajo, ¿no? No me pidas tratar de explicar cómo lo logramos o cómo lo hicimos. Y en particular hablas de la voz y de la palabra también, y esa fue la parte a veces más retadora para mí con Natalia en la película, ¿no? Como que Natalia es muy del sonido, del oído, de cómo se dicen las cosas, las palabras, y a veces era un verdadero rompecabezas, ¿verdad? Sí. Desde que nos conocimos me decía, quiero escuchar tu voz, quiero que me mandes mensajes de audio, no me los escribas, quiero convivir contigo. Y luego ya cuando estábamos en el proceso de la filmación, te digo, la parte física, nada más para acabar con esa, no voy a hacer spoilers, pero hay cosas fuertes, eso me fascina, eso es lo que más disfruto cuando yo trabajo, es como tú déjamelo a mí, que yo, y no le tengo nada de miedo a lo físico, pero a lo verbal, me gustaría que me dieran una muda, ¿no? Que lo bueno es que este personaje no dice tanto, pero era tan precisa Natalia en lo que necesitaba. Me decían, no, pero no tan dulce, pero nada más dilo, o pero tenía que ser bondadosa con ese personaje que trabajaba conmigo. Entonces, al querer uno ser bondadoso, pues, ¿qué haces? A veces suavizas tu voz, pero hay diferentes intenciones. Fui descubriendo que dentro de mi campo social también vamos generando una hipocresía de la cual no somos conscientes. Cómo le hablamos a la gente resulta que es más ofensivo, esa manera de ser condescendiente contigo. Y entonces fue un proceso de autoanálisis muy útil para mí como persona, y también eso me gusta, ¿no? Que cuando hago un trabajo me puede servir para crecer pero a final de cuentas yo vengo a ejecutar, ¿no? Lo que es su película, es su historia, y solo ella sabe qué es lo que nos va a querer narrar al público, y es tratar de empatarse, ¿no? Lo más posible, y sí fue algo muy complejo. Además, Nayla, si no me estoy equivocando, la última vez que te vimos aquí en pantalla en San Sebastián fue
con el cortometraje Microcastillo de Alejandra Villalba, que es un cortometraje muy especial, sobre todo también porque compite en la sección NEST, que es la sección competitiva de escuelas de cine de todo el mundo. Y yo quería preguntarte también cómo fue el proceso de entregarte actoralmente también a un trabajo nacido y gestado en una escuela. Me emociona muchísimo que recuerden tanto Microcastillo, que estuvo hace esos años aquí, que casualmente fue para una alumna, Alejandra, que fue parte de Mantarraya, la escuela que tiene tu esposo, ¿no? Y en México, una de, para mi gusto, las mejores escuelas de cine que hay en nuestro país. Entonces siempre es un placer poder colaborar con alumnos, porque me chocan los actores que llegan arrogantes a pensar que ellos van a hacerle el favor a los alumnos. Estamos aprendiendo muchísimo de la nueva generación. En particular a Alejandra le veo como una directora que van a ir descubriendo, que ya quiero que salga su primer largometraje. Y definitivamente ha sido uno de los proyectos, aunque es algo tan breve, ¿no? Como un corto, que más me ha emocionado que me escogieran para hacer. Me encantó el proceso de trabajo, era una claridad absoluta lo que una muchacha tan joven junto con su fotógrafo tenían, les hacía una toma y ya sabían exactamente lo que querían, ¿no? Ha sido de los trabajos que más satisfacción me han dado. Espero que lo busquen por ahí y la vean. Hay también, Natalia, una escena que me atrapó muchísimo de Manto de Gemas, que es la escena de la discoteca móvil, donde hay un cuerpo con una luz azul bailando, y de alguna manera me hizo conectar con otra escena de baile de otra película, que es El gran movimiento de Quiro Russo, porque creo que en ambas películas y en ambas escenas de baile los cuerpos parecen más muertos que vivos y de alguna forma son cuerpos alineados dentro de dos sistemas como son La Paz, Bolivia, que además tú naciste allí, y por otro lado México o el campo de México. Me parece que los cuerpos y los bailes hablan mucho de los sistemas. Sí, me fascina El gran movimiento. Se me hace una película fantástica, realmente llena de visión. Y Quiro es un cineasta que sin duda hay que seguir. Creo que siendo el cine un arte sensorial y de experiencia, creo que apelar al cuerpo como contenedor y como dador de esa experiencia sensorial, darle su espacio, es fundamental. Entonces, creo que ese tipo de escenas que además se despegan completamente de la palabra y hacen que nos conectemos con esta línea, ¿no? del cine, que creo que es primordial. Hablar de los sistemas, tal vez por el minimalismo que implica ver una escena de baile, ¿no? O de movimiento que se repite. Siento que, por ejemplo, Bresson nos hacía sentir el encierro con la repetición de movimientos, ¿no? O sea, movimientos muy pequeños que se repetían, a los que se sumaban ciertos detalles más y la sensación de encierro empezaba a nacer. Entonces creo que el movimiento y apelar a la acción pura que tiene relación con el cuerpo y con lo sensorial hace que el cine viva, ¿no? Ahí, sí. Es un tema increíble también, del que se puede hablar mucho. Y yo quisiera quizá redondear un poquito la charla preguntando por algo que da nombre a la película y es el título, que me parece que detrás hay un pensamiento en el que el título condensa muy bien tanto el tema como la forma de la película. Sí, cierto. El título vino después, al final, como a veces pasa en muchas películas, yo creo, que
que descubres cómo se van a llamar y cuando realmente descubres la película, porque a pesar de que uno pueda tener certezas en el camino o intuiciones muy claras de por dónde va o cuál tiene que ser la forma final, aunque sea abstracta, las películas son para mí un proceso de develación y son siempre un animal diferente, con un sistema y un pelaje y una forma diferente. Entonces es algo que se te presenta al final. Y cuando la vi terminada me di cuenta que era un tejido y que ese había sido su objetivo desde el comienzo, porque quería hablar sobre la colectividad como única posibilidad de futuro, de alguna manera, el poder verse en la otra persona. Y me acordé de esta idea que no sé dónde leí o me dijeron, pero es una idea budista que además resuena mucho con mi forma de ver la vida, creo, que dice que la realidad es un manto de gemas, donde cada gema se refleja en todas las demás. Y bueno, es una idea existencial, filosófica, hermosa, de situarnos en el mundo tratando de identificarnos con el resto, y no solo con el resto de los humanos, sino con el manantial de la existencia en sí. Muchísimas gracias por la película, felicitaros por ella también y gracias por estar aquí con nosotras hoy. Gracias, Irati. Un placer estar en San Sebastián y en este festival tan maravilloso. Gracias por la invitación. A vosotras. Amaiera emango diegu kafe honi, oraindik ere emanaldiak gelditzen dira pelikula ikusteko, y ahora os vamos a dejar con unas imágenes de la película. Eskerrik asko. Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué ni cómo. ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Pues son problemas. No sabe ni lo que busca, ni lo que está haciendo. ¿Cómo era? ¿A qué querías venir? No entiendes cómo es aquí. No es él, jefa. No es él.